noches, amados hermanos de Casa del Rey, familia, amigos, que Dios me los bendiga. Es una bendición saber que ustedes están bien, saber que Dios ha tenido cuidado de cada uno de nosotros, que Él ha sido fiel con cada uno de nosotros y lo seguirá haciendo en el nombre poderoso de Jesús. Esta noche hay una palabra. Ustedes saben que toda la palabra de Dios es preciosa y Dios siempre nos está hablando a nuestra vida. Y esta noche queremos que usted ahí busque su Biblia, se una con nosotros para leer la palabra de Dios, porque este tiempo es un tiempo donde debemos de afirmarnos en la palabra de Dios, donde tenemos que estar más seguros de lo que nosotros estamos hablando y que estamos predicando de un Dios real, de un Dios vivo. Así que ahí donde usted está, yo le invito a que incline su rostro para que esta palabra sea de edificación y bendición para cada uno de todos los que nos puedan estar escuchando. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos infinitamente gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia, por ayudarnos todos los días, Señor, a sostenernos ahí siempre de nuestra mano derecha para que nosotros no caigamos, sino que sigamos firmes buscando tu presencia, amándote, Señor, y cada día mucho más comprometidos, porque tu palabra ha sido fiel con nosotros y nosotros nos toca dar de gracia lo que de gracia recibimos. Que esta noche, Espíritu Santo, tú me uses para poder predicar tu palabra y llegue a tiempo a cada vida, Señor, que la necesita para tener esa fe firme y la certeza que tú estás con nosotros, bendito Dios. Úsame, Espíritu Santo, y no sea mi carne hablando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues es una bendición poder continuar predicando la palabra, y mientras Dios nos regale la vida, lo vamos a seguir haciendo, porque es un privilegio poder dar esas buenas nuevas de salvación a todo aquel que necesita. Y en este tiempo, dígame, hermano, ¿quién no necesita escuchar de Dios? La palabra que esta noche vamos a compartir se llama: no dejes de predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios es un mandato que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Es una responsabilidad y por eso nosotros predicamos la verdad. Predicamos lo que está escrito aquí en la Biblia, porque esa es palabra de Dios, hermanos. Y por eso el Señor, en este tiempo, nosotros es donde debemos de estar más diligentes, más preocupados para predicar la palabra de Dios, porque hay mucha gente que necesita la palabra poderosa de Dios en este tiempo. Y nosotros lo que predicamos no es doctrina de hombre, es la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Es la misma palabra, es escuchar a un Dios vivo hablando a nuestra vida. Y por eso es que nosotros no debemos de parar, que nadie nos calle, que nadie nos detenga, que en este tiempo nosotros nos sintamos aún más comprometidos por todo lo que se está viviendo, por todo lo que estamos viendo, por las situaciones, porque estamos viendo que el cumplimiento de la palabra se está dando. Entonces nosotros tenemos, como conocedores de la verdad, ir y llevar la palabra de Dios. Y yo quiero que para eso usted me acompañe al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 46 y 47. Dice la palabra de Dios, honrando a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¡Qué bendición! El Señor se ocupa Jerusalén. Jerusalén es señal de la casa. Empecemos en la casa.
tenemos que empezar predicando en la casa, predicando no solamente con estar repitiendo los versículos, sino sobre todo viviendo la palabra. Esa es la mejor manera que nosotros podemos predicar la palabra, porque muchas veces en la misma casa no reciben la palabra que usted está dando, y a veces se siente, ¿por qué no reciben la palabra? ¿Será que es porque no la estaremos viviendo? ¿O qué nos hace falta? Pero la palabra de Dios tenemos que empezar nosotros a vivirla, siendo hacedores de ella. Y el Señor Jesucristo dijo, es necesario que se predique, que se predicase en el nombre, dice, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hay que predicar, hermanos, que ya es tiempo que se deje el pecado, que ya es tiempo que se arrepienta de toda maldad, toda la gente, que ya es tiempo de que se cambie su manera de vivir, que hay un Dios que mientras hay vida hay esperanza y que nos puede perdonar los pecados y podemos acercarnos confiadamente a Él para que Él nos perdone. Este es el tiempo de predicar la palabra de Dios, es un mandato. Así era necesario que nuestro Señor Jesucristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y tenemos que ir a todas las naciones, pero tenemos que empezar en nuestra casa. Esta palabra es poderosa, es viva y es eficaz. Si nosotros la hablamos, nosotros la leemos, nosotros la comemos, van a haber cambios en nuestra vida, porque tiene poder, nos va transformando, va haciendo cambios. Y entonces la gente va a empezar a recibir en nuestra propia casa primero esa palabra con agrado. Y va a querer anhelar, si eso hizo la palabra de Dios en esta persona, en mi hermano, en mi papá, en mi hijo, también la puede hacer conmigo. Pero este es el tiempo que usted, que es conocedor, que es hijo de Dios, que conoce realmente la palabra de Dios, no tenemos que callarnos. Tenemos que obedecer. Miren, aquí el Señor Jesucristo nos lo pide que lo hagamos. Y Él dijo, así fue que era necesario que Él padeciera, que muriera por nosotros para perdonar nuestros pecados, para que nosotros ahorita nos arrepintamos de ellos, nos convirtamos para encontrar la salvación y la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo nos lo mandó, nos lo dejó. Y el apóstol Pablo también nos lo pide, ahí en segunda de Timoteo, en la segunda carta que le manda a Timoteo, capítulo 4 y versículo 1 al 5, dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios, delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. El apóstol Pablo dice, te encarezco, dice la palabra. ¿Qué es encarecer? Pedirle a alguien de esa manera es solicitar algo, pero con insistencia. Te encarezco, es insistirle, hacelo por favor, no vayas a callarte. Este no es el tiempo de callar, de dejar de dar la palabra. Este es el tiempo donde tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Te encarezco. ¿Qué quiere decir te encarezco? Es recomendar una cosa, pero con empeño, ahí con insistencia. De esa manera nos lo pedía el apóstol Pablo, se lo pedía a Timoteo.
Y nosotros a veces nos acomodamos. Y a veces nosotros, ay no, hasta da pereza ir sabiendo que hay una necesidad, tal vez con un vecino, con un familiar o con un conocido. Ay no, empezamos con la lista de pretextos de que quizás no van a recibir la palabra y dejamos de hacerlo. Dejamos de ser solícitos. Y aquí cuando el apóstol Pablo dice te encarezco, ¿qué quiere decir? Nos está solicitando con insistencia. Háganlo, háganlo. Vayan a predicar la palabra de Dios. Y lo dice delante de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Con insistencia tenemos que predicar la palabra. Insistente, que instes, dice, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir? En todo momento, en todo lugar, a donde quiera que usted esté, predique la palabra. Predique la palabra. Porque la palabra de Dios dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora vamos a nosotros a predicar la palabra con seguridad, hermano, con certeza, recordando que si lo rechazan a usted, no es a usted a quien rechazan, es a nuestro Señor Jesucristo. Es a Él al que van a rechazar cuando no reciben la palabra que Dios nos ha puesto para redarguirles, para reprenderlos, para exhortarlos. Ay no, es que la palabra tan dura. Ay no, es que si doy la palabra se enojan. Tal parece que el pecador tiene más derecho que la misma palabra de Dios de ser dada. Es que se ofende. Que dé gracias, que Dios todavía le ama y que por amor a su alma usted está predicando la palabra, le está llevando una palabra de bendición, la palabra de Dios. Pero ahora da pena. No, es que si le doy la palabra como es y le predico como es, ya no va a venir a la iglesia, ya no va a traer los diezmos, ya no va a ofrendar. No, lo lamento, hermanos, si están pensando de esa manera. No importa si se molesta. Mira, hermano, todo aquel que está haciendo las cosas mal, le va a caer mal que se le predique la verdad. Le va a molestar que se le predique la verdad. ¿Por qué? Porque quieren seguir haciendo el pecado, quieren seguir actuando mal, no quieren ser corregidos. Pero aquí la palabra es tan clara y nos dice que la tenemos que predicar, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. ¿Y qué es redarguir? Redarguir es amonestar a alguien con el fin de que se corrija. Dice, enseñar es una enseñanza de autocorrección también para nosotros. Cuando leemos la palabra y nos está redarguyendo, ¿qué quiere decir? Que nosotros mismos tenemos que corregir. No se va a poner usted a pelear con la Biblia, ¿verdad? Porque es palabra de Dios. Pero muchos sí se pelean con los pastores, sí se pelean con los siervos de Dios. A mí que ni me digan nada, a mí que ni me corrijan, a mí que no se metan en mi vida. Porque quieren seguir en pecado, porque todavía no hay arrepentimiento, porque, hermano, puede ser el peor pecadorazo, el que ha hecho lo peor en esta vida, pero si tiene un arrepentimiento genuino y realmente quiere cambiar su vida y quiere dejarse guiar por la palabra de Dios que está siendo predicada, esa persona es humilde, esa persona recibe el redarguir de la palabra, recibe la reprensión, recibe la exhortación.
Entonces, ¿qué es redarguir? Amonestar a alguien con el fin de que se corrija. ¿Qué es reprender? Reprender es reñir a una persona o expresar de forma autoritaria y severa. O sea, que la persona que tiene autoridad tiene que tomar esa autoridad cuando reprende a una persona que está haciendo las cosas mal. Reñir no es así suavecito. Reñir es con autoridad. Es decir, reprender es reñir a una persona o expresar de forma autoritaria y severa la desaprobación a causa de su actuación o su comportamiento. Entonces, cuando a uno le toca reprender como una autoridad puesta por Dios, no importa, amado siervo, no importa, amado pastor, que la iglesia se quede vacía si usted está reprendiendo conforme a la palabra de Dios. Pero ya basta que nosotros queramos predicar un evangelio light, que queramos predicar un evangelio donde solamente estamos ocultando el pecado, pero no lo estamos reprendiendo, no lo estamos redarguyendo y no lo estamos exhortando. Ya es el tiempo que por el amor de las almas, porque miren, hay un gran error cuando no se predica la palabra como se debe de predicar. Esto no quiere decir que uno tiene que ser abusivo y faltarle el respeto a la persona. Las cosas se dicen tal y como son, pero cuando a las personas no les parece, porque sí están haciendo las cosas mal, les va a molestar. Aunque usted se lo dibuje con corazones y le ponga ahí el mensaje de la palabra, pero como está en pecado, le va a molestar. Porque aquí lo que nos dice la palabra de Dios es que tenemos que hacerlo, exhortar, que es incitar. O sea, una persona con autoridad o derecho puede incitar a otra persona a hacer una cosa o actuar de cierta forma mediante razones o ruegos, exhortar. Pero el Señor nos da autoridad para poderlo hacer. El apóstol Pablo se lo decía aquí, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, dice, con toda paciencia y doctrina. O sea que lo que usted va a redarguir, va a reprender y va a exhortar, no lo tiene que hacer con su pensamiento, sino que es con la palabra de Dios, con la doctrina, conforme a lo que está escrito aquí en la Biblia. Tenemos que predicar la verdad, hermanos. Ahora ya no quieren predicar la verdad. Yo me estaba recordando que el Señor me habló en profecía, y los hermanos que están escuchando la prédica se van a recordar que el Señor me dijo: me agrada como tú corriges, sigue corrigiendo, sigue predicando la palabra como tú lo dices. No, que no te importe que la gente se vaya por como tú predicas y como tú corriges. Que te importe si mi presencia se va de este lugar. Hermanos, es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad, porque cuando usted redarguye, cuando usted reprende, cuando usted exhorta, mi hermano, es por el bien de los demás, es por el bien de las personas, es para que cambien de verdad, es para que realmente obedezcan la palabra de Dios, es por el bien de sus almas. No importa, miren, a mí me quedó tan claro cuando el Señor me dio esa palabra, que no importara, lo que me tiene que importar es que su presencia no se vaya de casa del rey. Y nosotros tenemos que ser celosos y predicar la palabra. Arrepiéntase, cámbiese, lo que usted está haciendo no es correcto, esto no es agradable para Dios, esto no le gusta al Señor. Tenemos que ser celosos de la palabra, celosos del lugar, del templo donde Dios nos puso. Tenemos que ser celosos de ser hacedores de su palabra. Y claro, lo tenemos que hacer con amor, pero cuando se reprende,
gusta, le molesta. ¿Por qué? Porque la reprensión se expresa de una forma autoritaria y severa hacia la desaprobación a causa de una mala actuación o de un mal comportamiento de alguien. Miren, a la gente que no conoce de la palabra de Dios y que está en el mundo, nosotros les podemos hablar de la palabra, se la podemos dar con amor, pero muchos la van a sentir chocante. Pero aquel que quiere un cambio de vida genuina, hermanos, la va a recibir con amor. ¿Y saben qué es lo triste a veces? Que la gente a veces que está en el mundo por la necesidad, dice, no importa, hábleme claro, predíqueme claro, yo necesito escuchar. Realmente yo quiero hacer ya las cosas bien, hábleme claro, usted no tenga pena conmigo. Y con cristianos viejotes, hermanos, con aquellos que han nacido a veces de hace años. Ay, no, ay, aquí, ay, allá. ¿Cuándo conocen la palabra? ¿Cuándo ya deben de ser hacedores de la palabra? ¿Cuándo ya deberían de ser maestros de la palabra? Y no todavía estar como niños berrinchudos con la palabra. En este tiempo tenemos que predicar la verdadera palabra de Dios, redarguyendo, reprendiendo, exhortando. Aquí dice con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina. Muchas veces uno habla, predica la palabra, no hacen caso, uno dice y no hacen caso con paciencia. Pero hay cosas, como decía aquí en la exhortar, es incitar, o sea, a una persona que tiene autoridad, ¿verdad? Que tiene la autoridad puesta por Dios o el derecho dado por Dios para exhortar a otra, decirle que lo que está haciendo no está bien, mediante razonamientos, explicando, ¿verdad? Dios habla tan claro, hermanos. Pero ahora vemos muchos posts, muchos mensajes donde con tal de que la palabra de Dios se escuche romántica, bonita, hermanos, si usted tiene discernimiento, yo sé que usted me entiende de qué estamos hablando y que usted se da cuenta que si usted va y compara con ese mensaje tan bonito y usted va a la palabra de Dios, eso no dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo vamos a sacar a la gente del pecado si no le hacemos ver que eso no es agradable para Dios? ¿Cuándo le vamos a mostrar a la gente que no, a Dios no le agrada el pecado, que lo tiene que dejar, que tiene que cambiar su vida? Él nos ama a todos, pero el pecado Él lo rechaza, lo aborrece. Entonces nosotros tenemos que enseñar eso. Pero no tenemos que dejar de dar la palabra. Y porque la palabra que nosotros predicamos, usted tiene que tener la certeza que es la palabra de verdad. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículos 6 y 7. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Solo nuestro Señor Jesucristo tiene la doctrina de la verdad. ¿Quién no ha escuchado tantos mensajes? Otros que se decían ser Dios murieron, fallecieron. Ahí están las momias, los faraones que se creían dioses. Ay, no, nuestro Señor Jesucristo, la tumba está vacía. Él resucitó. Todo lo que Él nos dijo se cumplió. Y es la verdad. Él dijo, yo soy el camino y la verdad. De muchos que dicen y tienen, que los adoran como ídolos y decían, no, busquen la verdad, decía Buda, busquen la verdad. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy la verdad.
Entonces, si sabemos cuál es la verdad, si lo encontramos a Él, ya conocemos al Padre, sabemos cómo agradarle, porque Él nos dejó escrito en su santa palabra lo que a Él le agrada. Pero no tenemos que predicar, ay no, es que como fulano, a él le enseñaron desde niño otra cosa. Si yo le predico que solo nuestro Señor Jesucristo nos va a llevar al Padre, si yo le predico que solamente nuestro Señor Jesucristo nos da salvación, se va a ofender, se va a enojar. Hermano, no importa que se enojen, no importa que no le hablen, no importa que se molesten, usted cumpla con dar la palabra, con predicar la palabra de Dios, con predicar la verdad, porque usted no sabe que esa palabra en este momento pueden rechazarla, pero a un futuro alguien va a ir a cosechar esa semilla que usted está sembrando a través de predicar la palabra. Tal vez con el tiempo se lo va a encontrar y hasta le van a decir, perdón, mire, usted me decía, usted me insistía, y yo ahí tenía mi idolatría, yo ahí tenía mis costumbres, yo ahí tenía mis ritos, yo ahí tenía brujería y creía que yo buscaba a Dios y que estaba bien, pero mire, yo le agradezco, tal vez yo lo maltraté, le van a decir, tal vez yo lo ofendí, pero yo hoy lo bendigo porque yo encontré la verdad, porque ahora yo soy feliz con Cristo, porque ahora yo encontré salvación y vida eterna, porque usted va a predicar la verdad. No dejemos de predicar la verdad, hermanos. Lamentablemente, si usted va al Apocalipsis y lee el Apocalipsis después de los 7 truenos, después de las 7 copas, después de todo lo que puede pasar en el Apocalipsis, de los ayes y de todo, todavía va a haber gente que no va a querer recibir a Jesucristo. Lo dice en Apocalipsis. Pero mientras usted siga predicando la verdad, usted va a ver que hay gente que va a ser salva. Este tiempo hay una necesidad tal de la palabra, porque dice en el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay la necesidad de predicar, de saber que hay un Dios por uno que le da salvación, que lo sana, que lo liberta. Miren que lo que hace la gente, se va por cualquier lado, por esa necesidad, esa comezón de oír. Y tal vez usted tiene la palabra, usted no tal vez, nosotros tenemos la certeza, porque ya conocemos quién es nuestro Salvador. Usted puede predicar la verdad y no permitir que esas almas, por su necesidad y comezón de oído, se vayan a otro lado, a perder sus almas, a escuchar doctrinas de hombre que solamente la están predicando conforme a sus propias concupiscencias, conforme a lo que les conviene, conforme a los deseos, a lo que ellos quieren tener. Muchas veces predican solamente por conveniencia. No, hermanos, aunque la palabra para algunas veces va a incomodar y que nos sigue incomodando, porque necesario es que nos incomode. ¿Sabe por qué? Porque entonces quiere decir que todavía tenemos cosas que corregir, tenemos cosas que cambiar. Porque el Señor Jesucristo no nos mandó a nosotros a tapar el pecado. Nos vino a decir que hay una oportunidad para que se arrepientan del pecado y que Él va a perdonar nuestros pecados. Pero no podemos venir nosotros a querer darles un dulcito en lugar de dar la palabra como tenemos que dársela. Por eso yo quiero que me acompañen también al libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 al 21. Y la verdad que predicar la palabra, como lo decía el apóstol Pablo aquí, que hagamos trabajo de evangelista,
que cumplamos con ese ministerio, que prediquemos, porque el evangelista va a rescatar las almas para salvación, que lo hagamos, porque ese es el trabajo de un atalaya, y Dios nos manda a hacer ese trabajo. Dice en Ezequiel 3:16, dice la palabra de Dios: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Aquí habla de dos tipos de personas: impíos y de justos. El impío, aquel que no conoce la palabra de Dios, aquel que quizás ya conociéndose salió del camino del Señor, ya no está en el camino del Señor, y usted le puede ir a amonestar. Pero si usted se queda callada la boca viendo que está pecando y no lo corrige, sobre usted, sobre mí, va a ir el alma de esa persona. Pero si nosotros vemos al impío y lo vamos a amonestar no es decirlo a felicitar por su pecado, hermano. Amonestar es decirle a corregir, decirle a exhortar, a redarguir, a reprender. Cuando nosotros vamos a amonestar al impío, a decirle que él está pecando, y si él se arrepiente, y si usted va, cumple, no está tapando su pecado, sino que usted cumple, usted ha librado su alma por haber cumplido en dar la palabra. Yo libro mi alma cuando yo cumplo de dar la palabra a aquel impío, aquel que conoció al Señor y está en pecado, que conoce de la palabra de Dios y sabe que es pecado, pero usted cumple con dar esa palabra. Yo libro mi alma. Y también al justo. El justo es aquel que ya está en los caminos del Señor, pero no somos perfectos y de repente estamos haciendo algo que no le agrada a Dios. Pero si usted lo mira al justo, al Hijo de Dios que está haciendo algo que es incorrecto, que está pecando, y usted va y usted le da la palabra de Dios, como dice en el versículo 20: si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Si nosotros no corregimos, no amonestamos, no predicamos la palabra, ay, no, es que se va a ofender. No lo vamos a amonestar, a predicarle la palabra para que se corrija. El justo a nosotros nos va a demandar, porque nosotros, viendo que está haciendo las cosas mal, entonces nos vamos a terminar convirtiendo como en cómplices del pecado, hermano. Entonces nosotros tenemos que seguir dando la palabra. Pero si nosotros vemos a un justo, lo amonestamos para que no peque y no pecare, dice: de cierto vivirá, porque fue amonestado, y habrás librado tu alma. Mi hermano, vive Dios, que es lo que ha estado en nosotros. Hemos amonestado a tiempo, hemos predicado la palabra, hemos reprendido, hemos redarguido, hemos exhortado a tiempo y fuera de tiempo. Ustedes nos conocen. Y qué triste es ver cuando a alguien se le habla, se le predica la palabra para que no peque y lo sigue haciendo. Lo más triste es porque el que fue amonestado
Dice, voy a repetir el versículo 21, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Si el justo reaccionó, dijo, no, lo que está diciendo este siervo, lo que está diciendo el pastor, es palabra de Dios, no tengo que pecar. Entonces libramos el alma de él y nosotros también, porque hemos librado y hemos cumplido con predicar la palabra tal y como es. Pero si el justo se aparta, si aquel que ya nuestro Señor Jesucristo lo justificó de todo pecado y todavía quiere seguir haciendo maldad y pecado, y el mismo Padre dice, y yo le pondré tropiezo, dice, y si él no cambia, él va a morir. Él va a morir. Y si nosotros nos quedamos calladitos y no corregimos, ay no, porque se va a molestar, porque se va a ofender. Mire, no solamente él va a morir, sino que también la sangre de él va a ser demandada para nosotros. Entonces, predicar la verdadera palabra de Dios es una responsabilidad y tenemos que hacerlo conforme está escrito, no alcahueteando, hermano, porque al final es un daño que le hacemos a las personas sabiendo que no están haciendo las cosas correctas para Dios. Y tenemos que predicar sin distinción alguna. Prediquemos a toda criatura. Nunca dejemos de dar la palabra de Dios. Como les decía, usted no sabe en este tiempo a quién Dios le está poniendo en su camino para que usted le lleve esta palabra. Usted puede rescatar un alma. ¿Cuántas personas están falleciendo por paro cardíaco? En un taxi, en su vehículo, en un trabajo. Pero a tiempo, ahorita hay una necesidad grande para que nosotros llevemos esa palabra para salvar las almas. Porque la palabra de Dios, Él no la dejó que la predicáramos para dar palabras de aliento, para dar palabra de sanidad, para dar palabra de libertad, para dar palabra de fe, para dar palabra de consuelo, pero sobre todo y lo principal, para dar palabra de salvación. Para eso tenemos que predicar la verdadera palabra de Dios. Y yo quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 1 y versículo 6. Dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Para todos es la palabra de Dios. No tenemos que avergonzarnos. Y hermano, usted tiene la verdad. Nosotros tenemos la verdad. Nuestro Señor Jesucristo es la verdad. ¿Por qué nos da vergüenza decir que somos cristianos y predicarle la palabra a ese gran pecadorazo? Pero el que está en gran pecado se siente con autoridad, se siente hasta con dignidad, a veces para hacer alusión de su pecado. Y nosotros que tenemos la palabra de Dios y que conocemos la palabra de Dios, que conocemos al Señor porque hemos sentido su presencia, da vergüenza. Ay no, se va a molestar. Mire, hermano, a mí me han dejado de hablar. Hasta familia me ha dejado de hablar. Porque les molesta que yo les diga la palabra. Pero ¿saben qué? El amor que uno les tiene es grande, hermanos, porque hay una preocupación grande a dónde van a ir a terminar si no quieren dejar el pecado. Hay una preocupación grande si no quieren dejar todo lo que no le agrada a Dios. Hay una preocupación grande si no quieren dejar la idolatría, porque entonces sus almas se van a perder si no se arrepienten, si no se convierten. Y nosotros no tenemos que avergonzarnos. Si el gran pecadorazo se afama de todos los pecados que está haciendo y es orgullo todo el pecado que está cometiendo, ¿y por qué nosotros tenemos que avergonzarnos delante de esa gente?
Si la gente realmente tendría que avergonzarse del pecado. Y nosotros no tenemos que avergonzarnos de predicar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, para todo aquel que cree. Entonces nosotros tenemos que irle a decir, mira, de esa manera que estás hablando, que te estás sintiendo orgulloso de tu pecado, que te sentís ofendido, pero yo te estoy diciendo arrepentirte, hombre, deja ya esa vida, eso no le agrada a Dios, eso no es correcto, eso, Él te está viendo, mira, en este tiempo, Él te ama, Él quiere que te arrepintas, pero ya deja de estar actuando de esa manera y no te enojes conmigo. Porque yo lo que quiero es la salvación de tu alma. Dígaselo, hermano. Dígaselo. Y yo te voy a decir la verdad porque te amo. ¿Acaso usted no corrige a sus hijos porque los ama? Porque dígame, si usted no corrige a sus hijos, usted dice, ay, yo amo a mis hijos, yo los amo y ya me los pongo en escaparate. Discúlpeme, pero entonces no los ama de verdad. Porque si nuestro Padre Celestial a través de su palabra dice que al hijo que ama, corrige y castiga, es predicar su palabra. Es ir a amonestar y decirle, mira, tenés que corregirte. Porque amor, nuestro Señor Jesucristo no le agrada lo que estás haciendo. Y te corrijo porque si mi Padre Celestial me está mandando esta palabra es porque te ama y quiere que te corrijas. Pero si alguien, Satanás no se va a ocupar de estar fastidiando a los pecadores porque ya son de él. A los hijos de Dios fastidia, hasta pone vergüenza para que no prediquen la palabra. A nosotros no tenemos por qué sentir vergüenza. Porque un día lo van a valorar. Y qué lamentable sería que hasta cuando estén en el infierno digan, me predicó fulano, me predicó sutano, y ahí ya nada puede hacer. Ahí ya no hay nada que valga, que se pueda salir del infierno y pasarse al cielo. Ya no hay nada, hermanos. Entonces por eso nosotros no tenemos que avergonzarnos de predicar que solo nuestro Señor Jesucristo es el único, que es el camino, la verdad y la vida, y es el único que nos lleva al Padre. Nadie más nos lleva al Padre. Alcancemos esas almas para salvación. Yo quiero que leamos también en Hechos, capítulo 13, versículo 47 y 48. Dice la palabra de Dios, porque así nos ha mandado el Señor diciendo. ¿Quién lo está mandando a decir? El pastor, la pastora, el siervo, el discípulo, el líder. ¿Quién lo está mandando a decir? Aquí está claro, dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. A los suyos vino pueblo de Israel, a los suyos vino y ellos le rechazaron. Ahí fue donde nosotros alcanzamos, los gentiles, ahí alcanzamos, mire, porque así nos ha mandado el Señor Jesús, que nosotros, fue una encomienda especial que le dio al apóstol Pablo, ir a predicar, ir a rescatar a los gentiles, ir a predicar esa palabra de arrepentimiento y de perdón de pecados a nosotros. Gracias a Dios que alcanzamos el perdón de pecados, ahora somos salvos. Y nos llamó para hacer luz de los gentiles. Así que usted sea luz, hermano, vaya a predicar. Cuando usted lleva la palabra de Dios, usted está iluminando su vida, está iluminando su mente, usted le está mostrando una nueva manera de vivir, que sí se puede cambiar, que sí se puede nacer de nuevo, que sí se puede salvar su alma, porque la palabra de Dios dice, de lo más vil y menospreciado usa Dios para avergonzar a los sabios.
No importa dónde esté ni la condición que esté, pero usted que ya Dios ya encontró a nuestro Señor Jesucristo, ahora usted vaya a ser luz para los demás gentiles. Por eso es que no hace diferencia nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Tenemos que servir para predicar la palabra de salvación, empezando en Jerusalén, empezando en nuestra casa, hasta donde el Señor nos quiera llevar, hermanos. Pero no debemos de dejar de predicar la palabra de Dios. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Cuando el apóstol Pablo les dice eso, que la palabra, él les está predicando para que también ellos sean salvos, se alegraron, se regocijaron y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Eso es predica para otro día. ¿Quién está ordenado para vida eterna? ¿Quién no está ordenado? ¿Quién es escogido? ¿Quién no es escogido? ¿Verdad? Pero usted que le están dando la palabra y usted se enoja y usted se molesta. Mientras aquí los que le estaba predicando el apóstol Pablo, contentos, imagínense, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor, porque nos está dando también a nosotros vida eterna, nos está dando una oportunidad para arrepentirnos. Los gentiles estaban contentos, regocijaban, dice, se regocijaban. Y la gente ahora cuando se le predica se enoja. Qué irónico. Eso es no valorar que nosotros como gentiles alcanzamos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para salvación. Porque como a los suyos vino y le rechazaron, entonces todo aquel que lo tome, que crea en Él, que lo tome como su Señor y Salvador, pues es hijo de Dios, se convierte en hijo de Dios. Eso es una gran bendición, eso es para estar contento, eso es para estar feliz. Pero la persona que está en pecado, en lugar de alegrarse como se alegraron aquí los gentiles, se pelean, hermano. Y eso a veces es triste. Yo sé que cuando uno empieza a predicar la palabra, a veces uno termina llorando, porque la gente es grosera con uno, la gente es abusiva con uno, porque Satanás quiere tener cegada a la gente, llena de pecado, llena de maldad, y no quiere Satanás que se arrepienta a la gente. Entonces la tiene tan atados al mundo, a la carne, a los rituales, a las costumbres, a tradiciones. Los tiene tan atados que cuando usted da la palabra, en lugar de regocijarse, yo no sabía, todavía tengo oportunidad para ser salvo, todavía tengo oportunidad ya que me están predicando la verdad y puedo alcanzar salvación, en lugar de regocijarse, lo odian. Y cuando uno empieza a predicar la palabra y uno empieza a recibir rechazo, uno llora, hermano. Yo no sé si usted ha llorado alguna vez, pero yo sí he llorado. Porque uno ama las almas. Y a veces la gente se porta tan grosera cuando usted le está predicando y usted le está enseñando, porque no es para contienda la palabra. Pero miren, el Señor quiere que a pesar de todo lo que nos quieran rechazar, como le dije, no es a nosotros, porque dice la palabra de Dios, bienaventurado aquel que por mi causa fuera vituperado. Porque no es a nosotros, es a Él a quien siguen rechazando, a la verdad, a Él que es la verdad siguen rechazando. Pero nosotros tenemos que mostrarle a la gente que usted le predique, que usted le está predicando por amor, para que su alma no se pierda. Y veamos ahí en Mateo capítulo 4 y versículo 17, dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién empezó a predicar? Nuestro Señor Jesucristo. Y empezó a predicar cuando empezó su ministerio, que se arrepintiera. Esa es la base para predicar.
predicar la palabra de Dios para llevar salvación y mostrar que ya el reino de los cielos se ha acercado. Si Él vino para rescatarnos, Él murió en la cruz, resucitó al tercer día, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, el único que puede interceder por nosotros. Y Él ya viene pronto. Esa era una señal que se acercaba al reino. Si Él mismo, imagínense, el Hijo de Dios estaba ahí predicándole a los discípulos y fue a los primeros que les dijo, porque ahí fue donde empezó a ganar sus discípulos. Le dijo: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y lo dice también en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, y esto es para ir terminando. Les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, dos cosas, creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, ¿qué será? Dice ahí, será aplaudido porque no quiere con Jesucristo nada. Será felicitado porque no quiere aceptar a Cristo, no quiere creer en Él, no quiere ponerlo como su Señor y Salvador y dejar todo lo que no le agrada a Él. Será aplaudido, abrazado, felicitado. No, ¿qué dice aquí la palabra? Será condenado. Pero el Señor dejó un mandato. ¿Quién estaba hablando aquí en Marcos 16, versículo 15? Dice: nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, y les dijo: id es un mandato, id por todo el mundo y predicad. Por eso es que no debemos de dejar de predicar la palabra de Dios. Predicar el evangelio a toda criatura, sea que lo rechacen, no lo rechacen, no importa la condición económica, social, cultural, usted tiene que predicar el evangelio a toda criatura. Usted tiene que predicar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie más lo lleva al Padre sino solamente Él. Pero tenemos que predicar. Él mismo lo dijo: id por todo el mundo. No dijo solo a un lugar, por todo el mundo. Y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, mas el que cree que lo que nosotros estamos predicando, porque solo nuestro Señor Jesús es el que nos da salvación, que solamente Él nos lleva al Padre. El que no cree eso, y el que cree que hay otros caminos, que hay otros intermediarios, entonces el que rechaza esta verdadera palabra y no cree realmente solamente en Él, que dice, será condenado. ¿Usted quiere que algún familiar suyo sea condenado? ¿A usted le gustaría que un ser amado sea condenado? Un amigo, el cónyuge, un hijo o un padre. Yo creo que todos estamos anhelando declarar la palabra de Dios que dice: yo y mi casa seremos salvos. Eso es lo que más nosotros debemos de anhelar, alcanzar la salvación. Y para eso tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo, tenemos que bautizarnos así como lo hizo Él. Un Señor, una fe, un bautismo. Un bautismo, eso es prédica de otro día. No un bautismo cuando alguien no cree. Un bebé no cree. Un bebé no tiene conocimiento, no puede tomar decisiones, no sabe qué está haciendo mal para arrepentirse y convertirse. Y entonces, un Señor, una fe, un bautismo, y solamente nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que seguir predicando, hermanos. Tenemos que seguir predicando, porque usted no sabe quién realmente está ordenado para ser salvo y quién no está ordenado para no tener vida eterna. Eso solo Dios lo sabe, solo Él sabe. Pero mientras nosotros estemos aquí en esta tierra, tenemos que dar de gracia lo que de gracia recibimos. Porque ¿acaso no usted quiere que ese ser amado sienta
la unción del Espíritu Santo, sienta su presencia, lo haga libre como lo hizo libre a usted, que usted pueda ver que ese ser amado tiene una verdadera relación con nuestro Señor Jesucristo, que se manifiesta el Señor en su vida, que le habla, que tiene una genuina conversión. Eso lo llena a uno de mucho gozo, hermanos. Así que este tiempo, hermanos, no podemos venir a adorar la píldora, como dicen en el mundo, a la gente. Tenemos que predicar la palabra de Dios. No importa dónde esté, no importa el lugar, a tiempo y fuera de tiempo, dice. Tenemos que predicar la palabra. No deje de predicar la palabra. Hermanos, hay mucha necesidad de que la gente escuche que hay un sanador, que hay un libertador, que hay un salvador, que todo lo podemos encontrar en un Dios real, en un Dios vivo. Pero no debemos de dejar de predicar la palabra. Así que si hay alguien que está escuchando esta palabra y quiere reconciliar con el Señor, porque el enemigo se aprovechó quizás de sus debilidades y lo llevó al mundo, o quizás usted nunca había escuchado de nuestro Señor Jesucristo y hoy quiere aceptarlo y recibirlo como Señor y Salvador, yo quiero que oremos juntos. También ustedes, amados hermanos, reafirmemos esa fe y digámosle: Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos infinitamente gracias por el amor, Señor, que tuviste y que tienes y tendrás por toda la humanidad. Por eso enviaste a tu Hijo Jesucristo para rescatarnos de todo pecado. Y por eso hoy, Señor, nos unimos, Señor, con aquellos que quieren tener un encuentro personal con Él, aquellos que quieren alcanzar salvación. Nos unimos a orar con ellos y te decimos: bendito Jesús, hoy te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Soy inmerecedor de la salvación. Yo te doy gracias porque tú te pusiste en la cruz del Calvario en lugar mío, porque el que debería llevar el peso del pecado, el castigo del pecado, era yo. Sin embargo, tú llevaste el castigo de toda la humanidad por nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. Hoy te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Si muero hoy, quiero estar contigo en el cielo. Inscríbeme en el libro de la vida. Hazme una nueva criatura y ayúdame a permanecer obediente y firme en tu camino, para que mi nombre no sea borrado de este libro de la vida. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque en este momento, Señor, hay mucha gente que necesita que se te predique la verdad. Hay mucha gente que está cansada de ser confundida. Hay mucha gente que no ha visto respuestas porque le han dado doctrinas de hombre y que solamente los han engañado, y se dan cuenta ahora, Señor, que tú eres el único que puede quitar la venda de los ojos, abrir sus sentidos espiritualmente, para que se den cuenta, bendito Jesús, que eres tú el único, el camino, la verdad y la vida, el único que nos lleva al Padre. Bendito Jesús, gracias te damos hoy. Ayúdanos a ir por estas almas, Señor, que están sufriendo, que están atormentadas, que están, Señor, con dolor en su corazón, que están, Padre Santo, tal vez con dolor en sus cuerpos, con enfermedades, con atribulaciones, con tormentos. Ayúdanos a llevar esa palabra de salvación, de vida eterna, de sanidad, de liberación, de restauración. Ayúdanos, Padre bendito, a no tener vergüenza de predicar tu palabra, Señor, porque si el pecador no le avergüenza, nosotros menos tenemos que avergonzarnos de predicar tu verdad. Bendito Dios, el que lo ha hecho todo por nosotros, el que lo sigue dando todo por nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso te amamos, porque no tenemos cómo agradecerte, Señor, lo que haces por nosotros. Respáldanos, Señor, para ir a dar de gracia, para ir a predicar tu palabra de gracia como alguien nos la predicó a nosotros. Te bendecimos, mi Dios, bendecimos a todos los siervos, bendecimos a cada hijo tuyo, Señor, que está con ese corazón dispuesto para predicar esa palabra de salvación.
Ayúdanos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a nunca dejar de predicar tu palabra. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que esta palabra nos sirva para tomar más seguridad, hermanos, para tener más firmeza en el camino del Señor. Con Él estamos seguros, con Él estamos protegidos, con Él lo tenemos todo. Entonces, hermano, usted siga dando la palabra y no deje que nadie lo amedrente. Usted siga predicando, como dijo el apóstol Pablo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Conforme a lo que está escrito aquí en la Biblia, sigamos llevando el evangelio de salvación a toda criatura. Que el Señor me los bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo y que tengan una semana muy llena de la presencia de Dios. Que el Señor los cubra con su sangre preciosa para que todos nos mantengamos sanos y nos mantengamos anhelando cada día más de Él. Bendiciones, hermanos.